Es un capítulo corto pero hermoso. Y la verdad es que incluso he pensado, aunque sea por deformación profesional, pero hasta haceros preguntas. Ayer en la Misericordia del Señor estábamos dando un seminario acerca de cómo estudiar la palabra del Señor. Y una de las cosas en las que insistía y en algunos de los ejemplos que pusimos es hacer preguntas. Y además, conforme nos vamos acostumbrando a hacer preguntas a la Escritura, nuestras preguntas van mejorando. Cuando nos dedicamos a meditar e ir haciendo preguntas a lo que está diciendo la palabra de Dios y nos acostumbramos a eso, nuestras preguntas son cada vez más detallistas y cada vez reflejan más las inquietudes de nuestro corazón. Y con vuestro permiso, luego os haré alguna pregunta para que podamos comprobar cómo todos podemos entender bastante más de la Escritura de lo que parece. Así que, en la voluntad del Señor, pues tenemos hoy Hebreos capítulo 3. Empieza diciendo que somos participantes de un llamamiento celestial y que consideremos, que tengamos en cuenta al apóstol. Apóstol es una palabra que quiere decir emisario, enviado, y sumo sacerdote de nuestra profesión, que es Cristo Jesús. Así que Jesús fue un emisario. ¿De quién? De Dios el Padre. Y además, sumo sacerdote. Y dice el versículo 2, el cual, refiriéndose a Jesús, dice que es fiel al que le constituyó. ¿Quién constituyó a Jesús como sumo sacerdote? Dios el Padre. Y dice, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Así que enviado y sumo sacerdote fue Jesús por Dios el Padre, y dice que Moisés fue fiel sobre toda la casa de Dios. Y aquí viene una de las primeras preguntas, pero hermano, es clave. Luego veremos por qué. ¿Cuál fue la casa de Dios sobre la cual Moisés fue fiel? Y aquí voy a hacer preguntas, alguna con trampa. La primera, ¿era el templo? No podía ser. ¿Por qué? El templo todavía no existía. Ahora, ¿Moisés fue fiel sobre el tabernáculo? O sea, ¿el tabernáculo era la casa de Dios y Moisés fue fiel sobre ella? ¿Sí? ¿Quién era el sacerdote en el tabernáculo? ¿Moisés? Era Aarón. ¿Quién realizaba los sacrificios en el altar? ¿Moisés? Eran los levitas. Entonces, ¿cuál es la casa de Dios sobre la cual Moisés fue fiel? ¿O la fidelidad de Moisés fue decirle a Aarón y los levitas y darle simplemente la información que Dios le había dado de cómo tenían que funcionar allí? A ver si el texto nos lo responde un poco más adelante. Y dice que mayor gloria que Moisés es el Señor Jesús, versículo 3. O sea, mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Se está refiriendo a que más digno y más gloria Jesús que Moisés. En cuanto a la casa, dice, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Es decir, es más importante el que hace su casa que la propia casa en sí. Porque tu casa es para darte cobijo a ti. Así que eres más importante tú que tu propia casa. Y ahora está diciendo que es más importante el que hizo la casa. ¿A quién se está refiriendo? O sea, ¿cuál es la casa? Si Jesús es el que hizo la casa, ¿Jesús hizo el tabernáculo? ¿Lo hizo él? Entonces, ¿cuál es la casa? Que nos lo va a responder un poco más adelante. ¿Cuál es la casa? Dice, toda casa, versículo 4, es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios.
Y Moisés, y vuelve a insistir, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Vuelve a insistir en esta idea. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, eso sí, como siervo. Pero dice el versículo 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, y ahora ya da la respuesta, la cual somos nosotros. Pero hace un rato dice que mayor gloria tiene, o mayor honra tiene la casa, el que la hizo la casa, que la propia casa en sí. Entonces, claro, yo aquí ya me hago una serie de preguntas. ¿Cuántas casas hay? Una. ¿Y es que ha habido mudanza? O sea, Jesús hizo una casa sobre la cual se constituyó a Moisés como siervo fiel, pero ahora hay otra casa, Jesús se ha mudado y ya no está Moisés. ¿Es eso lo que nos está diciendo el texto? Moisés como siervo fue fiel sobre la casa de Dios, pero Jesús es fiel sobre la casa de Dios, no como siervo, sino como el Hijo, el primogénito, el que tiene la autoridad para administrar su casa. Y dice el versículo 6, la cual casa somos nosotros. Y en la época de Moisés, ¿quién era la casa? El pueblo también. Porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. El tabernáculo era una tienda, una maqueta de cómo es el cielo que representaba a Dios, pero porque era Dios habitando en medio de su pueblo. ¿Y por qué estoy diciendo esto, hermanos? Porque para entender muchas cosas tenemos que saber qué es lo que Dios tiene en su corazón, qué es lo que desea, qué es lo que Dios ama, a Dios qué le gustaría hacer. Y una vez que lo sabemos, ¿queremos colaborar con lo que quiere hacer Dios o no? ¿Sabéis cómo termina la Biblia? O casi. Voy a leeros un versículo que está en el penúltimo capítulo de la Biblia, en Apocalipsis, para que veamos lo que Dios tiene en su corazón, lo que Él quiere hacer, y el devenir y el proceso de la historia de la humanidad tiene que ver con eso que el Señor quiere y tiene aquí dentro en su corazón. Apocalipsis 21:3. Oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hermanos, lo que Dios tiene en su corazón es vivir con el hombre, vivir con los seres humanos. Y el problema es que a causa del pecado, para que eso pueda ocurrir, todos los enemigos de Dios tienen que ser puestos por estrado de sus pies. Y esa es la misión de Jesucristo. El ungido, el Mesías. Esa es la misión de Jesús. Que todos los asuntos que se oponen al Padre, todos los enemigos, sean quitados, porque entonces y solo entonces, Dios va a vivir con la humanidad. ¿Cuáles son los enemigos? El pecado. Cristo vino para tratar con el pecado. Satanás, la bestia, los que sigan a la bestia. Me estoy refiriendo al anticristo que viene por advenimiento de Satanás. Y no queda mucho para que se le conozca. Y no solo eso, sino que la muerte, que dice el apóstol Pablo que es el último enemigo a vencer. Todas estas cosas que yo acabo de nombrar
Cristo las ha tratado y quedan vencidas y tienen fecha de caducidad. Hasta la muerte va a ser lanzada al lago de fuego y azufre, definitivamente, el último enemigo a vencer. Cuando todo eso haya sido quitado de en medio, Dios va a vivir con la humanidad. Pero ¿sabes qué? Aunque no es el tema, aunque Dios viva y tenga la humanidad entera como su pueblo, como acabamos de leer, ahí va a haber una esposa, un reino de sacerdotes con todas las naciones. Y así va a funcionar la eternidad, en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva. Hermano, estoy contando muy por encima lo que Dios tiene en su corazón. Mientras eso ocurre, hermanos, tenemos el privilegio, la honra, si estamos reconciliados con Dios, de que Él hoy día, ya que el asunto del pecado, Cristo lo ha tratado en la cruz a favor nuestra, si estamos reconciliados con Dios, hoy aquí, el Padre ya puede habitar en nosotros. Hoy día, como iglesia, como pueblo de Dios aquí en la tierra, el Señor ya mora y habita de alguna forma en nosotros. Es una antesala del propósito que Él tiene para toda la humanidad, donde el Señor se va a manifestar de una forma más evidente. Pero de momento, todos los enemigos tienen que ser tratados. Si tú supieras que tienes un ejército enemigo que está en su o de mercenarios que estuvieran en tu casa y te están esperando, ¿irías allí? Tratarías primero ese asunto antes de llegar a tu casa y relajarte. Eso, de alguna forma, salvando las diferencias, es lo que Dios está haciendo por medio de Jesucristo. Por eso, hermanos, cada vez que nosotros vivimos conforme a la voluntad de Dios, cada vez que dejamos el pecado apartado en nuestras vidas, cada vez que no damos lugar al diablo, al mundo, a la mentira, a todo lo que es abominable delante de Dios, estamos haciendo de que el Señor se encuentre a gusto en medio de su pueblo. ¿Qué te parece que nos planteemos esto en serio como congregación, como iglesia? Que procuremos que en nuestra vida diaria y cuando nos reunimos, que el Señor esté a gusto con nosotros. Hemos venido hoy a rendirle adoración a Él. El estar junto ahora es para que Él esté a gusto, o yo he venido para estar a gusto yo. ¿Tú estás aquí para ver si la reunión te agrada a ti? ¿O hemos venido aquí para que el Señor se agrade? Porque hemos tenido una semana en la que hemos procurado agradarle en todos los órdenes de nuestra vida. Y ahora venimos aquí a hacer memoria de Él y a recordar de que cada día que ha pasado esta semana no hemos vivido para nosotros mismos, sino para Él. Yo le pido al Señor que esto esté en nuestro corazón, para que no seamos religiosos, sino siervos del Dios Altísimo, viviendo cada día. El pueblo de Dios, ahí habita Él. Así que, una casa, su pueblo. Eso era así antes y sigue siendo ahora. Ahora, ¿qué consecuencias tiene esto, hermanos? Dice, por lo cual, es decir, por estas cosas, ¿qué es lo que dice el Espíritu Santo? Si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón, no pongas un impermeable dentro de ti. Deja que su palabra caiga dentro de tu corazón, que impregne como buena tierra para que haya fruto en tu corazón. Y ahora el Señor pone ejemplos. Dice, no como en la provocación, cuando Israel tentó al Señor en el desierto, le pusieron a prueba. ¿Cómo es eso? Si es más importante el que hizo la casa que la casa. ¿Cómo la casa pretende poner a prueba a Dios? Y cuando digo la casa, hermano, voy a utilizar otra palabra para que se nos entienda. El hogar,
Si yo te pregunto a ti, ¿tienes un hogar? Y me dices que sí, ¿en qué estás pensando? ¿Solamente en los ladrillos de tu casa? ¿O tu hogar es tu familia? Tu hogar es tu familia cuando está en el cobijo de una casa. Piensa que los que somos su pueblo, hermanos, somos el hogar del Señor. Él tiene que estar a gusto en su casa y nosotros no somos nadie para ponerle a prueba. Él puede probarnos a nosotros, pero nunca nosotros a Él. Vieron sus obras 40 años, el Señor los cuidó, el Señor estuvo pendiente de ellos, no se les rompió los vestidos, no se les rompió el calzado, no les faltó comida, no les daba el sol en el desierto porque había una nube que les cubría y por la noche no se quedaban sin luz porque había una columna de fuego. El Señor cuidó de su casa, la mimó, no tuvo que hacerle reformas, sino que la tenía lustrosa y nueva. Y no estaban conformes, porque estaban pensando en ellos. Y porque tenían un corazón incrédulo. ¿Y sabéis lo que dice el Señor en el versículo 10? Dice, por esto me disgusté, lo estoy parafraseando, con esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Hermano, una de las cosas más temibles que hay es que nuestro vivir y que todas las cosas que hacemos dependa de que estemos dando vuelta dentro de nuestro propio corazón. Lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo imagino, cómo quiero que sean las cosas. Eso solamente trae frustraciones y meteduras de pata. Aunque a veces nos parezca que cuando se cumplen ciertas ilusiones, es mucho mejor tener en nuestro corazón los caminos del Señor que no vagar en nuestras propias ocurrencias. ¿Y qué les pasó por eso? Que el Señor les dijo, juré en mi ira que no entrarían en mi reposo, y no entraron a la tierra de Israel. ¿Qué cosa más triste, hermano? Hacer algo en tu vida con un propósito y que al final no se cumpla. ¿Qué cosa más triste, hermano? Es que el Señor nos rescate de este mundo, nos salve, nos dé vida eterna, para participar en el reino, en la administración del reino juntamente con Él, y nos pueda ocurrir como aquel que escondió el talento. Está en el reino, pero no participa de la administración del reino. No participa del gobierno del Señor en el reino. Que esto sería para verlo más tranquilo. No entraron en el reposo. Por tanto, dice el versículo 12, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo, es decir, un interior malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, ¿cuál es la incredulidad? Apartarse del Dios vivo. Antes bien, versículo 13, exhortaos unos a otros cada día. Cada día. No solamente de domingo en domingo. Por eso, en la medida de lo posible, la comunión en los hermanos, o tener cerca a algún hermano, ayuda a podernos exhortar, a podernos animar, a poder estar ahí, para que si vagamos dentro de nuestro propio corazón, no terminemos en incredulidad y nos vayamos apartando del Señor sin darnos cuenta. Nos necesitamos unos a otros, hermanos, para ser firmes en Él. ¿Por qué? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es que si el pecado te engaña, el corazón se pone duro y como el corazón se ponga duro, nos volvemos cabezones. Uno de los versículos que nos tocaba hoy de Proverbio dice que es mejor encontrarse con una osa a la cual le han quitado los cachorros que a un fatuo en su necedad, una cosa así dice. Pero en otras traducciones lo que dice que es mejor encontrarte con una osa a la que le han quitado los cachorritos que encontrarte con, permitidme utilizar esta expresión, con un imbécil empeñado en algo. ¿Eso es lo que quiere decir eso? Cuando un imbécil, un insensato, un necio está cabezota, eso es peor que la osa si le quitan los cachorros. Y hermano, ¿quién en algún momento, como un necio o estúpidamente, no nos hemos encabezonado en algo que Dios no quería? Y nos
ahora voy a utilizar una palabra más suave, nos obstinamos en algo. Eso es un corazón duro. No cala lo que Dios dice y nosotros nos empeñamos en las cosas. Eso trae problemas. Por eso, hermanos, ser participante de Cristo, retengamos hasta el fin nuestra confianza, no nos apartemos de Él. No sea que ocurra, y con esto voy a terminar, aunque me queda alguna cosita por tocar. Pero fijaos que el texto vuelve a repetir prácticamente lo mismo. Si la Escritura repite 2 veces casi lo mismo, eso quiere decir que es serio. Y además casi seguido. Quiero terminar simplemente acordándonos de algo. Igual que dice el versículo 14, que es difícil de entender. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. No está hablando de ser salvos del infierno o no. Está hablando de participar de ciertas cosas que tienen que ver con Cristo. Del reposo que ha dicho antes. Fijaos, hermanos, lo que ocurrió. Esto está en el capítulo 8 de Hechos. Un hombre que dice que creyó. ¿Y sabéis este hombre que dice la Escritura que creyó? También se bautizó. Pero él pensó, vagando en su corazón, cuando veía a los apóstoles que tenían poder, él tenía dinero. Y creyó que si le daba dinero a los apóstoles, le iban a dar ese poder. ¿Sabéis lo que le dijo el apóstol Pedro? Estoy hablando de Simón. Dice, tu dinero perezca contigo. Es decir, fijaos, esto es fuerte, ¿eh? Pasa que la Reina Valera es tan preciosa en su traducción y tan poética que a veces perdemos la contundencia de sus palabras. Por eso, hermano, no es irreverencia cuando yo a veces utilizo palabras duras. Sabe el Señor que lo digo reverentemente. Pero esto es lo que le dice Pedro, muérete tú y tu dinero. Y además le dice, versículo 21, no tienes tu parte, no tienes participación ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y esto se lo dice a una persona que dice la propia Escritura que creyó y se bautizó. Hermanos, tenemos que tener un corazón alineado con el Señor para que no estemos en la incredulidad y no nos apartemos de Él con cosas, con el engaño del pecado, como le pasó a este hombre. Porque ¿sabéis qué? Todo lo que seamos capaces, por medio de la gracia, por medio del Espíritu Santo y por medio de una voluntad sumisa al Señor, de agradarle y de andar en sus caminos, es hacer que el Señor se encuentre a gusto con nosotros como una antesala de lo que ha de venir para toda la humanidad en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva. Tenemos la posibilidad de adelantarnos a lo que va a ocurrir. Bendito sea su nombre. Amén.